Este es nuestro tercer webinar del ciclo del derecho a un ambiente seguro y saludable en el marco del ciclo de diálogos ambientales que nos hemos planteado desde Cultura Ambiental. Un agradecimiento en particular a quienes van a exponer en el día de hoy, a María Isabel Cárcamo, de la Red de Acción de Plaguicidas y Alternativas en América Latina, a Víctor Baqueta, investigador periodístico y colaborador de semanarios como Sudestada y otros, e integrante de la red y fundador de la Red de Comunicación Ambiental para América Latina, a Darío Pose, profesor agregado del Departamento de Toxicología y coordinador de la Unidad Pediátrica Ambiental de la Facultad de Medicina y representante de la Red Temática de Medio Ambiente, y a Judith Torres, ingeniera química y asesora del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente. ¿Por qué este ciclo? ¿Por qué este ciclo en el marco de nuestras actividades de cultura ambiental? Ya lo hemos comentado en los dos webinars anteriores. Estamos cumpliendo 20 años de trabajo y de compromiso con la integración de la cultura ambiental, la salud y la equidad social. Y en ese sentido, hemos venido trabajando como una organización de pequeño tamaño, pero con un equipo comprometido, en el área de la educación ambiental, la comunicación, la participación ciudadana, enfocados en algunos ejes que orientan el trabajo hacia los sectores vulnerables, en gestión de riesgo de desastres, en gestión costera y pesca artesanal, y también en el abordaje del trabajo rural. En este ciclo en particular, en este ciclo de diálogos ambientales, del derecho a un ambiente seguro y saludable, hemos transitado por tres líneas de particular interés que nos planteamos, enfocadas sobre todo con un hilo conductor que eran tres compromisos internacionales que tiene el país. Por un lado, el vinculado al acceso a la información, a la participación y la justicia ambiental en asuntos ambientales, como era Escazú, el abordaje del tema de los agroquímicos a través del compromiso de Estocolmo, pero más amplio que solamente pensar en Estocolmo, y en esta oportunidad el compromiso sobre el convenio de Minamata y la contaminación por mercurio. Todos desafíos para las distintas instituciones que forman parte de esta sociedad, o los distintos sectores que forman parte de nuestra sociedad. Por un lado, compromisos para el gobierno de garantizar condiciones de vida digna y un ambiente sano para toda la población. Por otro lado, para el sector privado, en su rol de productor, tanto desde la industria como desde el sector agropecuario y el comercio, la academia como generador de conocimiento, y la sociedad civil vigilante y promotor de un consumo responsable y de una forma de vida digna. En ese escenario es que nos hemos planteado este ciclo de seminarios. Hoy entonces nos vamos a abocar al tema del mercurio, y para eso nos planteamos estos cuatro invitados. Es la primera vez que tenemos cuatro expositores, por lo tanto tenemos una serie de puntos o acuerdos para poder dar tiempo suficiente a que cada uno de los expositores pueda presentar en tiempo real. Por otro lado, dar la posibilidad al intercambio, a las preguntas por parte de los asistentes de hoy al webinar. Y por otro lado, que nos hemos planteado que sea una actividad accesible, por lo tanto, vamos a contar con el subtitulado. Y para eso tenemos en la base de las presentaciones, encontramos la referencia del subtitulador de Ubuntu. ¿Cuál va a ser la dinámica entonces? Pedirles que silencien los micrófonos y apaguen las cámaras mientras están presentando los expositores. En un momento puntual podríamos pedirles para que todos tengan las cámaras prendidas, pero después ir pensando en el transcurso de las presentaciones, si bien no vamos a poder hacer el intercambio de preguntas ante cada una, van a ser al final, ya ir planteando las preguntas que ustedes les van surgiendo o que tengan pensadas, las van poniendo en el chat, en el globito del chat,
y nosotros las vamos recogiendo para después dar tiempo ordenado a las presentaciones. Así que si les parece bien, salvo que tengan alguna otra consideración para hacer, le damos la palabra, son las 6:10, le damos la palabra a Judith Torres en representación del Ministerio de Ambiente. Adelante, Judith. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación a participar en este evento. La idea es contar un poco sobre el convenio, cómo surgió, cómo lo vemos en el ámbito regional y en su aplicación a nivel nacional. El convenio de Minamata tiene como objetivo proteger la salud humana y el ambiente de los efectos adversos del mercurio. Es un texto que se puede encontrar en los 6 idiomas de Naciones Unidas. Entró en vigor el 16 de agosto del 2017 y Uruguay, en la figura de Fernando Lubris, el actual embajador de Uruguay en China, fue el presidente del comité negociador de este texto del convenio. Durante 5 años estuvimos en sucesivas reuniones, una de las cuales se dio en Punta del Este, la 4ª reunión del Comité Intergubernamental de Negociación en 2012, y en 2013 se aprobó en 2013 se aprobó el texto definitivo del convenio, que fue luego adoptado en la conferencia de plenipotenciarios en Japón, y finalmente Uruguay lo internalizó en su legislación mediante la ley 19.267 del 2014. Fuimos el segundo país en el mundo de los que estaban participando de esta negociación en ser parte de este convenio internacional. Ay, se me fue. Bueno, a nivel, esto es lo que tiene que ver a nivel internacional. El convenio es un convenio vivo que tiene distintos anexos, los cuales tienen que ver, por ejemplo, los artículos y los productos con mercurio añadido. Otra parte importante de los anexos de este convenio tiene que ver con las tecnologías de producción con mercurio, una de las cuales es la producción cloro-soda en Uruguay. Por ejemplo, tenemos una planta que aún tiene esta tecnología. También hay relación con la producción de oro artesanal, y un capítulo sobre los reportes, y especialmente un artículo en el que la región de América Latina y el Caribe fue el que estuvo fuertemente detrás para que estuviera presente. Fue un artículo sobre salud. Aquí la región jugó un rol fundamental en establecer un artículo donde se tuvieran en cuenta, entre otras cosas, amalgamas y otros productos, por ejemplo, cremas dermatológicas que tienen mercurio, vacunas, etcétera, que sean temas que estén en el tapete y que puedan seguir investigándose al respecto. Hay todavía una parte del convenio que está con grupos de expertos tratándose de distintos temas, uno de los cuales es el monitoreo, porque todos estos convenios internacionales tienen una pata importante que es el monitoreo a nivel global. Una vez que todos nos pusimos de acuerdo en un texto, luego entra en vigor y empezamos a cumplir con las obligaciones, algunas en forma gradual y otras menos gradual, hay que establecer una metodología de cómo avanza esas acciones que cada uno de los países toman a la interna. Y bueno, todavía ese mecanismo de evaluación no está aprobado.
La pandemia nos ha impedido de reunirnos en la cuarta conferencia de las partes del convenio. Vamos a tener un segmento online de la misma para poder aprobar lo que tiene que ver con los presupuestos para poder continuar trabajando. Y si todo sigue bien, quizás podamos reunirnos presencialmente en el 2022. A nivel regional, hemos tratado el mercurio dentro del Mercosur, dentro del grupo 6 de ambiente. Hay un plan de acción de sustancias y productos químicos peligrosos que tuvo su primera edición en el 2008, y finalmente el año pasado aprobamos una actualización del mismo que va a tener vigencia 2021-2024, y en el cual el mercurio es una de las líneas de trabajo a nivel regional. Una de las cuestiones que sí abordamos a nivel regional fue códigos arancelarios relacionados a los artículos y productos con mercurio añadido, porque varios de los países de la región, sobre todo Uruguay, es importador neto de productos con mercurio añadido, y necesitamos tener una identificación de estos cuando ingresan al país. Pasando ahora a nivel nacional, tuvimos etapas de diagnóstico, de acciones y de implementación. Las etapas de diagnóstico se cubrieron a través de inventarios que empezamos a hacer a medida que esta problemática se empezó a tratar a nivel internacional, siguiendo las metodologías del PNUMA. Para identificar fuentes, necesidades de capacitación, necesidades tecnológicas. Pasamos a las acciones, un control ambiental sobre la industria clorosoda. La industria actualmente tiene una resolución de una autorización ambiental previa. Se elabora normativa para la gestión de artículos y productos con mercurio. Se fortaleció la capacidad analítica en el país. Se hizo una licitación para el equipamiento de tratamiento de residuos con mercurio. Se realizó un estudio base de nivel medio de mercurio en madres embarazadas y recién nacidos, que Darío lo va a desarrollar en adelante. Se hicieron estudios de la eficacia de termómetros y esfingomanómetros digitales para la medición de temperatura y presión arterial. Se hizo un plan de comunicación bajo el proyecto URUG 32 de productos con mercurio, que finalizó el año pasado, y durante estas etapas del proyecto se elaboró un plan de comunicación dirigido a distintos público objetivo, y hay materiales de información y sensibilización disponibles en la web del Ministerio de Ambiente. Luego, en la implementación, tenemos relacionado a los productos con mercurio añadido y a la elaboración y promulgación del decreto 15 del 2019, un procedimiento de control de ingreso de productos importados con mercurio a través de la ventanilla única de comercio exterior. Para la planta clorosoda se dictaron determinadas resoluciones asociadas a la autorización ambiental especial sobre el cambio de tecnología, la gestión de residuos y las intervenciones en el sitio. Para el fortalecimiento de la capacidad analítica en el país, se adquirió bajo el proyecto URUG 32 que hablé antes, medidores directos de mercurio, los cuales nos dan una analítica en distintas matrices ambientales y biológicas. Luego, relacionado al control del ingreso de productos con mercurio añadido al país, se desarrollaron códigos nacionales para la identificación de esos productos y artículos,
Y esta base nos sirvió también para actuar a nivel regional y actualmente hay una resolución de Mercosur para que los 4 países de Mercosur adopten los códigos regionales basados en este estudio que se hizo sobre los códigos arancelarios nacionales. Varias charlas, guías y materiales para uso de uso público están disponibles en la web del Ministerio, y todos los productos desarrollados durante el proyecto nos llevaron a que otros países como Argentina, Chile y Ecuador estuvieran interesados en la forma en que desarrollamos el decreto y que hicimos el estudio poblacional. Entonces hubo bastantes consultas y charlas que se hicieron mediante cooperación sur-sur. Esto ya lo hablé, del ámbito regional, y acá está la resolución de la modificación de la nomenclatura del Mercosur para el arancel externo común y la identificación de los productos con mercurio añadido. Bueno, esto es a grandes rasgos el convenio de Minamata en lo global, lo regional y lo nacional. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Judith. Un comentario para todos, que estas presentaciones van a quedar a disposición, luego se van a poder compartir al cierre del evento, estas y las exposiciones de los otros webinars. Lo mismo el audio y los videos de estas actividades. Le damos la palabra entonces a Darío Pose, de Facultad de Medicina de la UDELAR. Adelante, Darío. Bueno, buenas tardes para todos. Agradecer a Gabriela la invitación. Y bueno, vamos a tratar de ir rápido. Hay cosas que ya se fueron diciendo. A modo de introducción, simplemente decir que vamos a hablar sobre el rol del sector salud en todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental y los efectos a la salud que produce el mercurio. A grandes rasgos, si pasan la siguiente, decir que estamos hablando de un metal tóxico para el ambiente y la salud, de amplio uso y disponibilidad, que tiene gran volatilidad, que es tóxico para el ambiente y la salud humana, y que es un contaminante global, que tiene un ciclo a nivel mundial, donde es un metal persistente, que se bioacumula, se biomagnifica, entra en la cadena alimentaria y por la cadena alimentaria al ser humano. Y decir que hay varios tipos de mercurio que nos interesan desde el punto de vista toxicológico, desde el punto de vista de la salud humana: el mercurio elemental, el mercurio metálico, el mercurio inorgánico y el mercurio orgánico, metilmercurio, etilmercurio y demás. La siguiente, decir que también el mercurio es uno de los 10 contaminantes químicos que es considerado por la Organización Mundial de la Salud un problema para la salud pública mundial, dada los efectos a nivel de neurológicos y los efectos a nivel del desarrollo infantil. Es un robador de inteligencia y por ende es importante actuar sobre él para prevenir los problemas de salud pública. Es un problema de algunas regiones más importantes en las zonas donde hay países en vías de desarrollo, y las intervenciones que se puedan hacer para evitar la exposición humana pueden tener éxito, y hay mucha bibliografía que habla de intervenciones que han dado resultados. Múltiples esfuerzos a nivel mundial se han realizado para trabajar esta temática, no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino de otras organizaciones como Salud Sin Daño y otras ONGs a nivel mundial y regional.
Bueno, el convenio de Minamata, que ya lo explicó muy bien Judith, ella nos enseñó, esto que pusimos ahí lo pusimos porque ella nos lo enseñó. Vamos entonces a ver qué tipos de fuentes se conocen para la exposición ambiental y en definitiva para la exposición humana. Y hay fuentes que son las fuentes naturales, las fuentes primarias, que son a partir de eventos naturales, movimientos terrestres, maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, donde se vuelca mercurio que está en las minas y vuelca al ambiente, va a la atmósfera y va a la tierra y al agua, contaminando distintas matrices. Además, tenemos todas las emisiones antropogénicas, las que vienen de las fábricas donde se utiliza mercurio, como explicó recién las fábricas de cloroálcalis que tenemos en nuestro país puede ser una emisión antropogénica importante. Y después tenemos otras emisiones antropogénicas por el uso de productos que tienen mercurio. Esas emisiones suman aproximadamente o más de 2.000 toneladas al año que se vuelcan al ambiente por el uso de cosas con mercurio y la actividad de fábricas y demás. Fíjense que esas son más de 2.000 toneladas y las fuentes naturales suman otras 2.000. Estamos hablando que tenemos aproximadamente un 50-70% de posibilidades de que la contaminación provenga de la actividad antropogénica humana, y dentro de esa actividad antropogénica el 53% proviene del sector salud, del uso de mercurio en el sector salud. Y después tenemos todo lo que es el movimiento del mercurio entre las distintas matrices ambientales, como hablamos hoy en el ciclo de vida del mercurio dentro de las matrices del ambiente. Entonces, tenemos las emisiones antropogénicas, las naturales y las otras posibles emisiones a partir del uso como medicamento, a partir del uso como en vacunas, en cosméticos o en amalgamas dentales, que van a estar volcados al ambiente, que van a entrar en el ciclo del mercurio a nivel ambiental, que van a metilarse a nivel acuático y que el plancton va a generar metilmercurio, y esa metilación del mercurio, el metilmercurio, entra en los peces y esos peces que son ingeridos por el ser humano van a tener un contenido de mercurio que puede afectar la salud humana, sobre todo de las poblaciones más vulnerables como son los niños pequeños y las mujeres embarazadas. Decir que estas fuentes de contaminación humana, la alimentaria, a partir de ingesta de productos del mar o de ríos, bajo consumo de pescado en nuestro caso, en nuestro país, y niveles de mercurio en peces que se puede medir. Hay una ingesta diaria admisible que está bien delimitada a nivel internacional. Y fíjense que una ingesta semanal provisional de metilmercurio de 1,6 microgramos por kilo de peso corporal estaría siendo para algunos países el límite, y 0,5 para la Unión Europea. Es 1 miligramo por kilo. Entre 0,5 o 1 miligramo por kilo para la Unión Europea. Las amalgamas pueden presentar se puede absorber mercurio de las amalgamas entre 3 y 17 microgramos por decilitro. Y la media en sangre en estas poblaciones que tienen amalgamas, ¿sí? Puede llegar a 1,047 partes por billón. A nivel ambiental se puede medir en agua, en aire y en suelo, ¿sí? Para distintas. Uruguay tiene un nivel muy precautorio en agua potable, que es 0,001 microgramos por litro de agua potable. Y la rotura de insumos de mercurio, lámparas, termómetros, esfingomanómetros, es otra gran fuente de contaminación, y el uso del timerosal es ínfimo lo que se ingresa por esta vía al ser humano. Fíjense que en los primeros 6 meses de vida entrarían menos de 100 microgramos y hasta los 5 años. En todas las vacunas que se dan desde el recién nacido hasta los 5 años entrarían 100 microgramos como máximo de metilmercurio en un plan de vacunación completo, y cada 10 años, cuando nos vacunamos un refuerzo de alguna vacuna, podemos estar ingresando 25 microgramos. Es ínfimo lo que entra y los efectos estudiados para
para este etilmercurio, que es el timerosal, han sido, todavía no se le ha imputado, y estos estudios datan de la década del 30, de 1930, donde ya se empiezan a preocupar por el uso de mercurios en los medicamentos y en las vacunas, y hacia fines del siglo pasado se fueron sacando lo que son medicamentos que se usaban como diuréticos mercuriales. Esos se fueron sacando por la afección renal que producían, porque era mercurio metálico, y eran sales de mercurio metálico, y el timerosal no se ha encontrado hasta hoy, hasta donde revisamos, un efecto directo sobre la salud en estas dosis que ingresa al organismo. Es mucho más preocupante el ingreso al organismo por otras vías, como puede ser la alimentaria, a nivel internacional, que lo que produce el timerosal. Para decir a grandes rasgos todo lo que se conoce de efectos a la salud sobre el mercurio, y en especial sobre el metilmercurio, que es el que más se tiene, es con el mercurio metálico, es a nivel laboral, a nivel de los expuestos laboralmente. Y con el metilmercurio, es a partir de los incidentes de Minamata, de los incidentes que se dieron en Irak, en Guatemala, en Islas Faroe, en las Islas Seychelles, y ahí se empezó a tener más información a partir de la década del 50 del siglo pasado, sobre el efecto que podía tener el metilmercurio en los niños que nacían de madres que comían pescado con grandes niveles de metilmercurio, y los efectos a nivel neurológico, a nivel cardiovascular, a nivel renal. Además se conocen efectos teratogénicos, posible efecto cancerígeno y un posible efecto neurotóxico. A modo también de lo que es no sé si están pasando las diapositivas. ¿Me escuchan? Sí. No sé, las diapositivas sí, están pasando. Estuvieron paradas, ahora recién cambió. Ahora cambiaron, sí. Bueno, hay otra antes que esa y después... A ver, antes de esta. No. Pasaste, sí, pasa esta, que ya la pasé. Ahora pasa otra. Ahí está. Y la siguiente. Ahí. Esto es lo que hablé de Minamata recién. Y mostrarles, ¿sí? En el cuadro Tú de los anda, efectos... perdón, Darío, sí. quizá anda indicándonos Cuando las van cambiando. la siguiente, Dale, ahí está. dale. Porque... Pasá la anterior, hacen el favor. Bien. Bien. Ahí En está. este cuadro solamente mostrarle cómo distintos tipos de mercurio, como yo les dije, mercurio metálico, sales inorgánicas y sales orgánicas, pueden producir distintos efectos a la salud. Acá abajo en rojo tenemos a nivel respiratorio, a nivel de piel y mucosas, a nivel del sistema nervioso central, el mercurio, cuando hablamos de mercurio inorgánico, estamos hablando de efectos a nivel renal y gastrointestinal y neurológico, y cuando hablamos a nivel de mercurio orgánico, del metilmercurio que yo les nombraba hoy, el efecto es sobre todo a nivel cardiológico y cardiovascular. Ahora sí, seguimos con la siguiente. Lo que ahora les voy a hacer es un repaso rápido de algunas intervenciones del sector salud a nivel nacional en lo que tiene que ver con el mercurio. Esta es una preocupación desde hace muchos años, ya desde antes del año 95, que es el primer trabajo que yo encontré ahí. Habían otros trabajos que no los puse porque no encontré bien las referencias, pero a partir de la década del 90 hay una preocupación en el sector salud por las exposiciones a mercurio, a distintos tipos de mercurio. Entonces hay distintos trabajos publicados. Ahí tienen efectos sobre la exposición laboral a mercurio, la exposición ocupacional a mercurio en asistentes dentales en el año 2000, después hay otro en el año 2004, consideraciones generales sobre mercurio y el timerosal, usado en vacunas pediátricas, también por gente de pediatría
de nuestro país, la consideración en general sobre mercurio y timerosal, la absorción de la ingesta accidental de mercurio metálico de termómetros, exposición de niños a mercurio termómetros, y ahí tenemos una sucesión de trabajos de investigación a nivel nacional que a veces no tiene mucha difusión, pero que es bien importante, ¿sí? Que se sepa que se viene trabajando en el tema. También el proyecto de OPS y SAICOM, en la campaña regional que se realizó en el año 2008, y entre el año 2008 y 2010, en conjunto con Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay. Esto fue coordinado en Uruguay con DINAMA, CIAT, la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Se hizo una gran campaña a nivel poblacional. En el 2009, el Ministerio de Salud Pública empieza una campaña que promueve la sustitución de los termómetros de mercurio por digitales, una campaña que recolectaba los termómetros de mercurio en cajas en una tienda, y después, en el año 2009 también, el Perfil Nacional de Mercurio en la Salud, que se realizó a partir del Ministerio de Salud Pública y OPS. Si pasamos a la siguiente. Contarles un poquito que entre el año 2006 y 2008 el Hospital de Clínicas empezamos a trabajar por el mercurio del sector salud. Nos impactó lo que encontramos en ese momento, quisimos contribuir de alguna forma a disminuir la contaminación ambiental por mercurio en el ambiente y promover salud a partir del hospital universitario. Este trabajo nos impactó por la cantidad de mercurio que encontramos en el hospital. Fíjense, 68 kilos de mercurio solamente contabilizando termómetros y esfingomanómetros, ¿sí? Esto terminó en la sustitución. El hospital pudo sustituir toda la tecnología con mercurio por tecnología libre de mercurio. El equipo de trabajo del Hospital de Clínicas fue convocado por el Fondo Nacional de las Américas en el marco de una donación para tecnologías libres del mercurio, y nos donó al Hospital de Clínicas termómetros y esfingomanómetros, y nos convocó para hacer una campaña para sustituir la tecnología con mercurio de termómetros y esfingomanómetros en el hospital pediátrico y en las policlínicas del primer nivel de atención de las intendencias de todo el país. Esto se realizó en el año 2008-2009. Seguimos trabajando en el hospital en conjunto con DINAMA, ¿sí? Y se hizo el retiro del mercurio que teníamos depositado en el Hospital de Clínicas. Se hizo todo un inventario, no solamente de esfingomanómetros y termómetros, sino de todo lo que contenía mercurio en el hospital. Eso derivó en una publicación, que es esta que está acá, está disponible en la página web de DINAMA y también del Hospital de Clínicas, en el Departamento de Toxicología. En años siguientes, 2012-2014, se hizo en conjunto también con DINAMA, con ACE y con el GEF un inventario en centros de salud de ACE, donde las principales fuentes encontradas fueron esfingomanómetros y amalgamas, ¿sí? Pero no se encontró ya el uso de termómetros de mercurio, o sea que había habido ya, por las distintas normativas que habían salido ya en el país a esa altura, y por un trabajo que habíamos estado haciendo, de alguna forma se había convocado a la no compra de termómetros de mercurio a nivel de ACE. Después viene esto que nombró también Judith, ¿sí? Dentro del proyecto URO 131G32, de gestión ambientalmente adecuada de ciclos de vida de productos que contienen mercurio, había una pata de salud, y eso derivó en un estudio poblacional, el primer estudio poblacional sobre mercurio en niños y recién nacidos y mujeres embarazadas. Eso se hizo entre el año 2016 y 2019, porque después tuvo una prórroga. Ahí están todos los autores. Los objetivos eran conocer los niveles de mercurio de las madres embarazadas y los niños recién nacidos usuarios de ACE, con qué niveles de mercurio podían nacer en nuestro país, para tener un dato nuestro.
se estudió nivel medio de mercurio en pelo, en sangre y en orina de las mujeres embarazadas, y nivel medio de sangre del cordón umbilical del recién nacido. Se trataron de caracterizar las exposiciones, identificar las fuentes a las que podían estar expuestas estas madres y estos recién nacidos, y se compararon los niveles encontrados con valores de referencia internacionales. Decirles que se captaron 1.250, se hicieron 1.250 muestras de un total poblacional de 325 muestras de madres embarazadas analizadas para 350 que nos habíamos propuesto, y una muestra de 407 niños analizados para 350 niños que habíamos propuesto. Los resultados que nos dio fue valores, tuvimos nada más que 6 valores por encima de los valores de referencia. Acá arriba están los valores de referencia en pelo, menos de 1 y a 2 microgramos por gramo. Los valores en sangre, menor a 5,8 microgramos por litro. En orina, ¿sí?, menores de 10, y en sangre de cordón, menor de 8. De todos estos casos estudiados, solamente fueron 4 madres y niños que tuvieron valores por encima, ¿sí? 2 de las madres tuvieron valores por encima en pelo, fíjense los valores, el máximo es 2 y tuvieron 2,26 y 2,36. En sangre se encontraron niveles un poco más elevados en la sangre de las madres, y en una mamá tuvo la orina elevada, y en 4 de los niños los valores en sangre de cordón eran un poco más elevados de los esperables, bastante más elevados. Esto continuamos trabajando, ya estamos terminando. De los resultados, la distribución, si ponemos la siguiente, ahí está. De los resultados mostramos la distribución, ¿sí?, de lo que se encontró como posibles fuentes. De las madres embarazadas se encontró que un 58% de las mamás consumían pescado, que 13% habían tenido accidentes con mercurio en el hogar, y que solamente un 12% tenía amalgamas, ¿sí? Eran unas frecuencias muy bajas. Y las madres de los niños recién nacidos, un 58% tenían ingesta de pescado, un 13% habían tenido accidentes, y solamente un 11% de las que teníamos madre e hijo tenían amalgama. Decir entonces que en los comentarios que los niveles medios de mercurio que encontramos fueron mucho más bajos de lo que esperábamos, fueron niveles bajos en la mayoría de los casos. Los niveles por debajo de los valores de referencia según la EPA y la Organización Mundial de la Salud, y las poblaciones de Canadá y Estados Unidos más bajos que estas poblaciones. Y decir que los casos puntuales, estos 4 familias que tuvieron niveles elevados, fueron derivados a la unidad pediátrica ambiental, están siendo controlados, ya se hizo la visita domiciliaria en el año 2019, y han sido controlados desde la unidad pediátrica ambiental, y se hizo el seguimiento, que lamentablemente se vio interrumpido en este año pasado por la pandemia, y no hemos perdido un poco contacto, tenemos un contacto telefónico y no mucho más. Decir en los comentarios que hay en nuestro país un bajo consumo de pescado, baja frecuencia semanal de consumo. Encontramos que el pescado incide en niveles de mercurio en el pelo. No hay relación entre los valores de mercurio y el consumo de pescado enlatado, y tampoco difiere cuando eran peces que provenían de mar o de río. Eso fue lo que pudimos sacar como conclusión de este trabajo. Y con respecto a las amalgamas, 1 de cada 10 mujeres presentaban amalgamas por la corta edad de las mujeres, o sea, eran madres muy jóvenes. En general, la tendencia del uso de otros materiales para cubrir las caries en las madres más jóvenes es mucho más común encontrarlo que las amalgamas a base de mercurio como eran años anteriores. Y no hubo incidencia en los valores de mercurio.
Entonces, para terminar, decirles que en realidad tuvimos bajos niveles de mercurio, menores que los de referencia, en la mayoría de la población estudiada, solamente en 6 casos estuvo por encima, fueron comparables con otros países de bajo consumo de pescado, no son valores comparables con los países que tienen gran consumo de pescado, como pueden ser los países costeros. A pesar de que nosotros tenemos un país que tiene grandes costas, comemos poco pescado. Influencia por la edad de las mujeres y madres muy jóvenes, y también se plantean las bajas emisiones locales de mercurio, que no encontramos relación con las exposiciones ambientales. El pescado fue la fuente que más nos llamó la atención. El 58% de las madres se alimentaban de pescado y comían en una frecuencia semanal baja, pero comían pescado. Aún con bajo consumo local hay una diferencia significativa de mercurio en pelo entre quienes consumían pescado y quienes no lo consumían. Quiere decir que nosotros ahí nos quedó la gran interrogante si el pescado podía estar incidiendo en el valor alto que podíamos, un valor mayor que podíamos encontrar en las mujeres que consumían pescado con las que no consumían, si bien los valores eran realmente por debajo de los valores de referencia. Lo pusimos como una fuente de contaminación por mercurio y pusimos ahí unos signos de interrogación porque creo que esto hay que estudiarlo a fondo en nuestro país, lo que es los niveles de mercurio que pueden estar en el pescado que podemos consumir. Evidentemente quedan estudios a nivel ambiental para hacer. Decirles también que el ambiente no es nuestro, es para las próximas generaciones. Eso es una premisa que tenemos desde hace muchísimos años que estamos trabajando en estos temas. Decirles gracias y recordarles que queda mucho por hacer, y dentro del quedar por hacer creo que hay que investigar mucho de la parte ambiental en nuestro país para poder cotejar con valores de salud. Decirles gracias y estoy a las órdenes por alguna consulta. Bien, muchas gracias, Darío. Le damos la palabra a María Isabel Cárcamo y recordarles y alentarlos a ir haciendo preguntas por el chat. Pueden ir dejándolas registradas. Entiendo que Víctor levantó la mano. Víctor Baqueta, tú levantaste la mano. Porque estaba siendo muy extenso. Sí, correcto. Ya estamos dándole la palabra a María Isabel. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. ¿Podrían poner la presentación, por favor, que no la veo? Sí, un segundito ahí. Ahí está viendo. Está. Bueno, la presentación que voy a dar la voy a hacer en nombre de la Alianza Mundial por una Odontología Libre de Mercurio. Y mi presentación va a estar dividida. Primero voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el convenio, que ya se habló anteriormente, pero igual creo que está bueno recalcarlo. Después voy a hablar de la odontología con mercurio a nivel general, después a nivel del país, por favor ahí, y después algunas conclusiones finales. Bueno, es un tratado mundial para proteger la salud humana, que es el convenio de Minamata, y el ambiente, los efectos adversos del mercurio. Bueno, eso fue suscrito en Japón en el 2013, entró en vigor en el 17. Efectivamente, Uruguay fue el segundo país que lo ratificó en el 2014, y al momento hay 103 países que lo han ratificado. Creo que, a pesar que Judith lo mencionó, creo que es importante recalcar que la región de América Latina y el Caribe fue la que impulsó el artículo 16 sobre salud en el convenio, bajo el nombre de aspectos relacionados con la salud. Acá hay un artículo específico que habla de esta situación.
¿En qué estamos ahora? La Unión Europea junto con la región africana están trabajando para incluir en el convenio la eliminación de las amalgamas en los niños, mujeres embarazadas y nodrizas en un plazo determinado. Se espera que la propuesta sea planteada, discutida y aceptada durante la COP. Como se dijo también por Judith, que la próxima COP debería de ser en noviembre, y se va a hacer en 2 etapas, una virtual en noviembre, y si todo está bien, el primer tercio del próximo año sería presencial. El convenio de Minamata propone medidas a adoptar. Sé que no las pueden ver, pero el objetivo tampoco es que lean todo lo que está en la mano derecha, pero lo que les quiero comentar es que dentro de los anexos da propuestas, da distintas opciones que los países pueden tomar para ir eliminando las amalgamas dentales. Dentro de estas son 9, y en un principio se planteó que al menos los países pudieran adoptar 2. Eso fue lo último que se acordó. La próxima, por favor. ¿Qué hace el tratado? Como todo tratado, son acuerdos y no son obligaciones, pero sí usa la palabra insta a los gobiernos a tomar medidas que apunten a una eliminación progresiva del uso de las amalgamas dentales. Dentro de esas medidas que vimos anteriormente, nosotros hemos seleccionado 5, que creemos que son, en cierta manera, las más posibles de ir implementando. Una, establecer objetivos nacionales que reduce el mínimo del uso de las amalgamas. Si hay un objetivo concreto, se va a poder llegar a implementarlo. Después, promover restauraciones dentales sin mercurio, actualizar los planes de estudio de las escuelas dentales para promover la odontología, y modificar los programas de seguros de los gobiernos, y terminar con el uso de las amalgamas, al menos en las poblaciones más vulnerables, que son los niños y las mujeres embarazadas y las nodrizas. La próxima. No. La otra. La anterior, por favor. Perdón. Perdón. El mercurio y el ambiente. El mercurio es un elemento constitutivo de la Tierra, un metal pesado que puede existir en diversas formas, ya sea como elemento o un compuesto químico. Y una vez que este es liberado, el mercurio puede convertirse en metilmercurio, que este es el que produce graves daños cerebrales y problemas neurológicos, especialmente en niños y en fetos, mujeres embarazadas y en periodos de lactancia. La próxima. También Darío mencionó el tema de las mujeres que comían pescado, y el problema está ahí justamente. El metilmercurio es altamente tóxico que se acumula en los peces, mariscos y animales que se alimentan de esto, siendo esta la principal fuente de exposición al metilmercurio en los humanos. Es verdad, Uruguay no es un país, si bien es cierto, está rodeado de costa, pero no es un país que consuma pescado. No sé si será bueno o será malo. Para el caso del mercurio es algo positivo. ¿Cuáles son las principales fuentes del país de emisiones de liberaciones de mercurio? Esto fue en el 2002, de acuerdo al informe que hizo el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, primero la industria clorosoda, con electrodos de mercurio, productos importados, y después productos importados conteniendo mercurio, las lámparas, los termómetros, distintos aparatos de medición y las amalgamas dentales. No voy a hablar de FICE porque pronto viene Víctor con ese tema. La contaminación del mercurio dental es una de las mayores fuentes de contaminación por mercurio después de la producción de clorosoda. El mercurio dental entra al medio ambiente a través del aire vía cremación,
emisiones en clínicas dentales e incineración en suelos contaminados. De suelos contaminados. Por agua, vía desechos en clínicas dentales de aguas residuales y residuos urbanos. Y en suelo, vía vertederos en tierra y lodos residuales. O sea, una vez que el mercurio, que la amalgama dental es utilizada en un paciente, la contaminación va a ser por toda la vida. De toda la vida, no, y seguido. ¿Cuáles son los antecedentes del consumo mundial del mercurio dental por tonelada? Esta información es del 2015. Así que creo que es importante que se tenga en cuenta que no es actual, pero sí es importante visualizar. No se ve bien ahí la última porque... Bueno, acá tenemos los años, el 2005, 2010, 15, cada 5 años en las aplicaciones dentales. Lo interesante, no se ve bien lo último, tal vez si se sube. Lo importante es que se ve una disminución. Y dentro del mercurio del uso en producto, tomando en cuenta todos los productos que se utilizan, y tenemos, bueno, batería, elementos de medición, lámparas, otros electrónicos, la parte dental es una aplicación del 18%. Mirando la gráfica, es un porcentaje importante. Es más arriba que las baterías, y que las lámparas y que distintos elementos electrónicos. Si lo miramos así, es una cantidad muy importante de mercurio. La próxima. El uso del mercurio en la odontología es una práctica que se remonta a 150 años atrás. Y es una aleación de color gris metálico compuesta con mercurio. El 50% de esta aleación es mercurio, el 35% de plata, cobre y estaño y otros. Y en algunos casos también lleva zinc. O sea, de vuelta, si pensamos un 50% que solamente es mercurio, es un porcentaje bastante alto. En un momento Darío mencionó que en la literatura, igualmente, recuerdo que lo mencionó, que la exposición del mercurio muchas veces a muchos pacientes les afecta. E incluso hay todo un movimiento en España que se llama los mercurianos, en que han tenido problemas importantes en el sistema nervioso por la exposición del mercurio, por solamente tener amalgamas dentales en su boca, por el vapor que puede existir. Bueno, acá esto es un estimativo del uso del mercurio en las amalgamas dentales en las distintas regiones. En Sudáfrica, América del Sur, tenemos un 4%. Digamos que estamos hablando solamente de América del Sur, ¿no? De vuelta, esto es del 2015. La próxima. ¿Por qué eliminar la amalgama dental? Bueno, porque el convenio insta a los gobiernos a tomar medidas que apuntan a una eliminación progresiva del uso de ella. La contaminación por mercurio dental es importante. Es el 10% del consumo global de mercurio es utilizado en las amalgamas. Y las restauraciones dentales sin mercurio están disponibles, son accesibles, ayudan a preservar y el diente. Y es más fácil de ser aplicadas las otras, las alternativas. La próxima. Acá vamos exclusivamente al uso de las amalgamas dentales en Uruguay. En Uruguay, basados en los resultados del inventario, las amalgamas dentales representan el 15% del total de las emisiones de mercurio, totales que llegan al ambiente. Y de acuerdo a las cifras de importación, puedes subir un poquito porque no alcanza a leer, por favor. Puedes correrla.
De acuerdo a las cifras de importación de mercurio en el 2010. Eso es bastante tiempo, estamos hablando de 11 años, probablemente la situación ha cambiado. La próxima. Uso de las amalgamas en Uruguay en poblaciones de riesgo. Acá vamos a hablar, el uso de las amalgamas en Uruguay se presenta en dos poblaciones de riesgo. Uno son los niños de 11 años de edad y por el otro lado las mujeres embarazadas. Si pueden observar la foto, hubo un plan de salud bucal de presidencia creado por la esposa del expresidente, bueno, de Tabaré Vázquez, ¿no? Ella creó todo un programa para atender a los chicos, a los chicos escolares, ¿no? Bueno, el total de niños que atiende ACE es el 40% de la población y el plan de salud bucal el 10%. Esto más o menos nos da, bueno, que casi el 50%, redondía, ¿no? Casi un 10%, pero el porcentaje concreto es un 49,19% de niños de hasta 11 años no estarían expuestos a mercurio. ¿Está? Dado que hace sus compras, ¿sí? Y no está comprando mercurio. Por el otro, la segunda población de riesgo son las mujeres embarazadas. Como dije anteriormente, el 40% es atendido, de la población es atendida por ACE, no estarían expuestos a amalgamas dentales. Y las dos poblaciones de riesgo representan un total de 19,9% de la población según datos del 2011. De ese total, se está en condiciones de asegurar que el 48% de la población de riesgo no están expuestos a emisiones de mercurio por uso de amalgamas. ¿Está? Pero los valores de no uso de amalgamas dentales pueden ser significativamente mayores, ya que el 52% de la población en riesgo puede o no estar recibiendo atención dental con mercurio. Y acá quiero agregar un comentario que hizo Darío, que es interesante que la población más joven ya no tiene no usa amalgamas, ¿no? E incluso los trabajos que nosotros hemos realizado de investigación con distintos odontólogos de acá de Uruguay, y a través del sindicato de odontología, se dice que no, ya son poquísimos, o sea, la atención privada no está usando amalgama por distintas razones, ¿no? Básicamente, bueno, una porque ya no la usa, pero por otro lado porque los pacientes que son atendidos de forma privada no quieren las amalgamas. Por una cuestión estética, ¿no? Porque básicamente por una cuestión estética. Bueno, ¿cuáles son las medidas tomadas en Uruguay? En el 2013 la Facultad de Odontología de la UDELAR y a la actualidad ha eliminado la enseñanza práctica, preclínica y clínica de las amalgamas dentales. Que eso es esencial. Si cierras la canilla no sale más agua. Digamos, pensando en que si a los estudiantes no les enseñas más el uso de una amalgama, no vas a saber usarla y es la mejor manera de poder eliminar el uso, ¿no? En marzo del 2021 se acuerda retirar la amalgama dental de los programas curriculares tanto en forma teórica como clínica y ontotécnica. En este momento, Uruguay, si bien es cierto, lo puse bajo medida, pero es interesante porque Uruguay, junto con Senegal y Tailandia, llevará a cabo un proyecto con el objetivo de eliminar el uso de las amalgamas. Este aún no ha sido aprobado, pero el objetivo del mismo es gestionar eficazmente la eliminación del uso de las amalgamas dentales y gestionar racional y la gestión racional de mercurio y desechos peligrosos asociados, que creo que es un buen objetivo.
Bueno, ¿cuáles son los costos y desafíos de la gestión de la contaminación de mercurio? Ya hablamos que el uso de la amalgama dental es una fuente significativa de emisiones de mercurio al ambiente, incluyendo los restos y los desechos, los cuales en Uruguay se eliminan mayormente a través de las aguas residuales del sistema de saneamiento, debido a, me das por favor que quiero leer abajo, bueno, básicamente es debido a que actualmente no existen soluciones disponibles para tratarla. Creo que este es un problema bastante importante porque si ustedes recorren, que a mí me ha tocado visitar varios odontólogos haciendo las consultas, hay muchos pacientes que tienen amalgamas dentales en este momento, desean retirarlo, pero cuando son retirados, aunque hay una eliminación del mercurio, ¿sí? Y todo eso va... Sí, termino con lo último. La última, gracias por recordarme, que era la última diapositiva, creo que es. Y estas consideraciones finales, que creo que es súper importante: Uruguay no cuenta con lugares seguros de almacenamiento de desechos de mercurio domiciliario ni hospitalario. Anteriormente Darío mencionó que hubo una recolección de termómetros, y no solamente de termómetros, sino que de tubos de luz, sino de elementos que tienen mercurio, pero no hay un lugar de acopio seguro. Y en muchos de ellos, en el caso de las amalgamas que no se están, del mercurio que estaba destinado a las amalgamas que no se está utilizando, están guardados en lugares que no son los más adecuados. Bueno, quiero terminar con esto y muchas gracias y bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Le damos la palabra a Víctor Paqueta. Víctor, adelante, tú tenés la presentación. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, buenas noches ya. Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a circunscribir a hablar de la parte de las fuentes industriales del mercurio. Y esto tiene principalmente que ver con la producción en Uruguay de cloro y soda cáustica. ¿Qué pasa con esto? Aquí hay un cuadro del más de casi cerca del 90% de las emisiones o las liberaciones de mercurio al ambiente, esto significa el aire, el agua y el suelo, es de origen industrial. A mí me parece muy interesante y auspicioso el proceso que se ha llevado con los otros elementos del uso cotidiano que contienen mercurio, pero el hecho es que la mayor fuente de emisión de mercurio en el país proviene de la actividad industrial, y dentro de la actividad industrial de la producción de cloro y soda cáustica. Ustedes saben que el cloro y la soda se produce por electrolisis, separando el cloro por un lado y la soda por el otro. Esa tecnología usa un cátodo de mercurio, y las emisiones de mercurio se trasladan a la soda, al gas, como el cloro es un gas,
En el gas no quedan trazas, pero en la soda cáustica sí. Tiene importancia porque ustedes deben saber que a partir de la soda cáustica hay una cantidad enorme de productos derivados que se usan fundamentalmente para la limpieza y son de consumo masivo en la población. O sea que esa es una fuente no solo de emisiones o de liberaciones que pueden tener una localización en la planta, porque también la planta y los equipos quedan contaminados con mercurio, sino que además eso se traslada a la población. El peso, para que tengan una idea de las emisiones de mercurio de la industria de cloro, de la producción de clorosoda con respecto al conjunto de la industria, porque hay otras actividades industriales que tienen también emisiones, es muy grande. Fíjense que en este resumen de las liberaciones hecho por la DINAMA, el total de las liberaciones de mercurio en la industria en un año, esto está hecho en forma anual, era de 1.388 kilogramos de mercurio, y de esos 1.388, 1.140 correspondían a la industria de cloro y soda. La principal y la única industria que produce cloro y soda con tecnología de mercurio es la empresa EFICE, que está instalada desde el año 1959 y que durante un largo tiempo no se tenía conciencia por parte de la industria y por parte del país tampoco de los impactos, de los efectos de las emisiones de mercurio y los posibles daños, digamos, al ambiente y a la población. En el mundo se fue tomando conciencia, y sobre todo después del grave accidente de Minamata, de los perjuicios, los grandes perjuicios de la industria con mercurio, y se empezaron a tomar medidas. Pero además surgieron también tecnologías alternativas, o sea, desde los años 70 surge una tecnología con membranas que permite separar el cloro y la soda sin usar el cátodo de mercurio. O sea, desde los años 70 ya tenemos una tecnología alternativa. El problema mayor con la planta que tenemos aquí son los desechos. Es decir, además de las emisiones al aire que pueden existir durante la actividad productiva, los desechos de esta actividad son líquidos y sólidos. Durante más de 30 años, entre 1959 y 1992, EFICE descargó los efluentes líquidos y sólidos en un predio vecino. EFICE está, fíjense en la imagen, EFICE está instalado en la ruta 1, a la altura del kilómetro 25, yendo hacia Colonia, es poco antes de Ciudad del Plata. EFICE estuvo durante esos 30 años eliminando los efluentes líquidos en este predio del otro lado de la ruta 1 hacia el sur. Y eso fue acumulando una contaminación que recién a principios, en los primeros años de este siglo, se pudo cuantificar. Esto que yo les estoy mostrando en la parte de abajo es el área que se registró, digamos, el nivel de mercurio que tenía depositado en el suelo por los efluentes y también por los desechos sólidos. Fíjense que además acá
la importancia que tiene esto como difusión al ambiente es que esto está muy cerca de la desembocadura del río Santa Lucía. Prácticamente este terreno donde se soltó, donde se descargaron los desechos de mercurio, es parte del delta del río Santa Lucía. Inclusive, cuando todavía no se tenía medido el nivel de mercurio que había en ese predio, este predio mismo fue declarado área protegida dentro de los humedales del Santa Lucía. Eso fue hecho en el año 2015. Pero entonces después, cuando finalmente se pudo medir el grado de contaminación existente, la decisión última, disculpen, la decisión última de la DINAMA fue que era necesario cercar ese predio para impedir el pasaje de personas o de animales por ese lugar. Esto creo que, digamos, da una idea de la importancia que esto tiene y de la gravedad que tiene. Por eso algunos calificaron a esto de Chernóbil uruguayo. Claro que no tiene las dimensiones de Chernóbil, pero el hecho es que esta es la primera parte del territorio nacional que ha quedado, digamos, destruida o anulada de manera definitiva, ¿no? Y para que tengan una idea de los impactos que esto genera, aquí yo tengo la imagen de una investigación científica que se hizo con participación de investigadores uruguayos de la UDELAR, que hizo un estudio en los sedimentos costeros del Río de la Plata entre Juan Lacase y La Coronilla, de la composición de diversos elementos químicos, entre ellos el mercurio. Y esto que yo les estoy mostrando es la gráfica de la composición de mercurio en la costa, donde los puntos de elevación que llaman la atención, claro, el más alto es la bahía de Montevideo, porque allí están todos las descargas de combustibles, etcétera, y diversos elementos que lo hacen el lugar más contaminado, digamos, de la costa uruguaya. Pero el otro punto a la izquierda que llama la atención está justamente en la playa Penino, que es la playa que está enfrente, a la altura de Efice, sobre la costa del Río de la Plata. En los registros de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, se calculaba en el año 2011 que el consumo de mercurio de Efice por año era de 1.140 kilogramos. Y se denomina factor de entrada a la cantidad de mercurio por tonelada de cloro que se produce en esa instalación. Ahora, el hecho es que es mucho mayor el consumo. Es decir, nosotros, para encontrar otra referencia sobre el consumo de mercurio, para conocer, bueno, cuál es la dimensión real de los desechos que va generando esta fábrica, esta instalación, nosotros recurrimos a los registros de aduana. Y en los registros de aduana están de una manera muy precisa las importaciones de mercurio, porque obviamente Uruguay no tiene mercurio, no tiene una fuente natural de mercurio como para abastecerse para este tipo de actividades, y entonces debe ser importado. Entonces, en la aduana están los registros precisos de la importación de mercurio de la empresa Efice. Y entonces, si miramos eso, vemos que en realidad el consumo ha ido creciendo en los últimos años y que mucho mayor de lo que se registraba en esta referencia anterior que yo les mostré. Fíjense que entre los años 2008 y 2011 el consumo por tonelada de cloro era de 158 gramos y a lo largo de los años siguientes fue creciendo
y llega al año 2009-2020 con un consumo de 246 gramos por tonelada de cloro. ¿Y qué pasa? O sea, ese consumo, esa cantidad de mercurio que entra al Uruguay y que es creciente todos los años, termina en el ambiente. O sea, termina en los desechos de esta industria o en las trazas de la producción de soda y de los derivados. Entonces, el asunto es es decir, ¿qué ha pasado en Uruguay con esto? Es decir, yo decía al principio, encuentro muy loables y positivos los esfuerzos que se han hecho con la parte instrumental, dental, etcétera, de elementos que tienen composición de mercurio, pero la apreciación que nosotros tenemos es de que se ha ido muy lentamente encarando el tema de la industria de clorosoda, que es la principal fuente de emisión de mercurio en el país. Esto tiene una historia porque, digamos, la DINAMA, en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en el año 2011, tenía pensado que en 5 años se realizara la conversión tecnológica de esta industria para la tecnología sin mercurio. Esa fue la expectativa de la DINAMA. Incluso la DINAMA en aquel momento hizo cálculos de cuánto sería a esa altura el mercurio acumulado, porque después de que se detectó la contaminación en el predio vecino, esta industria pasó a guardar, a almacenar los desechos, primero en unas tarrinas en el mismo predio de la planta, y después, pero eso recién es a partir de 2015, por ahí, en el depósito de sustancias peligrosas que es manejado por la Confederación de Industrias del Uruguay. Pero entonces, fíjense que en el año, la DINAMA había calculado que para el año 2016 habría como desechos de esta industria 8 toneladas de mercurio, según los estudios que se habían realizado, que para el 2016 habría más de 28 toneladas de mercurio que digamos, guardadas como resultado de los desechos producidos por la planta, y unas 6.000 toneladas de residuos sólidos que también son altamente contaminados. Eso fue calculado para el 2016. Ahora, acá viene el problema, que es un problema económico y es un problema político muy serio, porque la empresa EFICE en un principio pareció que asumía la responsabilidad y los compromisos derivados de esta industria contaminante, y que estaba dispuesta a la reconversión de la tecnología para producir cloro sin mercurio. En el año 2011, la empresa presenta un proyecto de reconversión, y es en base a este proyecto que la DINAMA tuvo la expectativa de que en 5 años más ya se podría haber realizado este cambio. Bueno, el hecho es que eso no ocurre así, se sigue en idas y venidas de evaluación, pero digamos, evaluación ambiental que debe hacerse cuando se amplía o se modifica la tecnología de una industria. Hay que hacer lo que se llama una evaluación ambiental especial para el nuevo proyecto, y esa evaluación ambiental especial no se concluía por falta de informaciones proporcionadas por la propia empresa. Ya en el año 2016, la Dirección Nacional de Medio Ambiente intima a EFICE a, en un plazo de 5 años más, realizar la reconversión, con el plazo de que en el 2021, que es el año en el que estamos,
se terminara definitivamente de producir cloro con mercurio en el Uruguay. Bueno, en el año 2016, en el mismo año, la empresa EFICE hizo un lanzamiento espectacular de un proyecto de reconversión industrial que no incluía solamente el pase a la tecnología sin mercurio, sino toda una serie de actividades derivadas, nuevas industrias, al punto de que lo definía como la inversión más grande de capital nacional en la historia de la industria del país. Aquí está, digamos, la maqueta espectacular que armaron del proyecto, pero un proyecto que requería una inversión de 300 millones de dólares, que la empresa obviamente no los tenía. Y entonces, desde ese momento, la empresa tenía un proyecto extraordinario, pero no tenía la financiación, ni tampoco había concluido la evaluación ambiental. Entonces eso se sigue prolongando. En cada etapa los directivos, los ejecutivos de la empresa dicen que el proyecto va adelante, que eso ya está, que ya empezaron una parte, etcétera, pero simplemente no tienen, sin haber concluido la evaluación ambiental y sin obtener el financiamiento. Ahora, el hecho es que en este proceso surgen otros hechos importantes. EFICE, siendo el único productor de cloro y soda, ustedes saben que el cloro se usa para potabilizar el agua. Entonces, EFICE era el único proveedor de cloro para OCE. Pero entonces, por ser el único productor, esta empresa empezó a tener una actividad, una práctica de carácter monopólico. Entonces le cobraba a OCE un precio por el cloro sumamente mayor al real. O sea, a OCE le cobraba del orden de $2.000 la tonelada de... le cobraba $1.650 por tonelada a la OCE, y cuando esa misma empresa exportaba el cloro a la Argentina o al Brasil, lo vendía a 72, entre 72 y 130, pongamos $100 la tonelada, o a Brasil también a una cifra del mismo orden. En realidad, el cloro no es algo muy caro para producir. Lo más caro justamente es el transporte, porque el gas de cloro es un gas peligroso, es un gas explosivo y mortal, que entonces el mayor cuidado que hay que tener es en el traslado, en el transporte, y eso es lo costoso. Por eso esta empresa vendía a ese valor el cloro, pero a OCE se lo estaba cobrando a 2.000. Entonces aparece en el año 2017 dos empresas que ponen en cuestión esto. Una empresa que importa el cloro, y lo importa más barato de lo que se lo está vendiendo EFICE a OCE. Pero entonces EFICE pasa a tener una práctica propia de los monopolios que se llama el dumping. O sea, empieza a manejar los precios para impedir la competencia y quedarse definitivamente de vuelta con el mercado monopólico. En esta gráfica yo muestro en rojo los precios que cobraba a OCE EFICE, y en amarillo los precios que le vendía a OCE, una empresa nueva que simplemente lo que hacía era importar el cloro, pero lo podía vender más barato. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, ¿qué hace EFICE? Baja los precios de tal manera de hacerle inviable la importación a esta empresa, y cuando esta empresa deja de importar, lo vuelve a subir, porque pasa a ser el único vendedor. Entonces, al mismo tiempo, ese año, surge una empresa que se llama Allianz, que empieza a producir cloro sin mercurio acá en Uruguay, o sea, sin necesidad de importarlo. Pero entonces EFICE realiza una actividad empresarial con un pool de distribuidores y hace la misma práctica de bajar los precios, digamos, unilateralmente,
para impedirle la entrada en el mercado a la nueva empresa, inviabilizarla para después, conservando el mercado, determinar de nuevo a su placer, a su gusto, los precios. Bueno, esa es la situación que tenemos. Entonces, Uruguay podría importar cloro. Víctor, ya tenés que ir cerrando. Bueno, Gracias. Uruguay podría importar cloro a un precio más bajo de lo que se le compra de FICE. Uruguay está produciendo cloro sin mercurio acá mismo, en el país. Pero entonces, esta empresa, además por los vínculos empresariales y políticos que tiene, sigue siendo la empresa que predomina en el mercado y no cumple con las decisiones oficiales, las decisiones gubernamentales que buscan cumplir con el convenio de Minamata e ir eliminando las industrias tóxicas del mercurio. Y la última decisión es de ahora, de hace un mes, porque después que la Dinama la intimó con 5 años más a que en 2021 terminara la producción de cloro con mercurio, FICE no concluyó y pidió una prórroga, inclusive basándose también en que en el convenio de Minamata la fecha límite es el 2025. Y entonces ahora el gobierno actual le concedió seguir produciendo cloro con mercurio hasta 2025. Esta es la situación actual. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, ahora sí damos por concluidas las presentaciones de los 4 invitados. Tenemos un panorama que cubre las expectativas que creemos que estaban planteadas, de abordar el tema desde la mirada más institucional y de compromiso internacional, de la mirada desde la salud, y esta temática ambiental y asociada a las fuentes de mercurio. Vamos a ir brevemente a hacer mención a las preguntas que quedaron planteadas. Me parece de orden hacer referencia, agrupándolas a cada uno de los expositores como están planteadas. En primer lugar, a Judith, luego para Darío, y también para María Isabel. Por lo que se entiende, el gran problema del mercurio en Uruguay viene de la industria del cloro. La pregunta es para la expositora del Ministerio de Ambiente. ¿Qué seguridad tenemos que los plazos para la reconversión de la planta que utiliza mercurio no van a ser extendidos una vez más? ¿Qué tan estricto se será con los plazos otorgados? ¿El país no debe apostar de una buena vez a la producción que no utiliza mercurio? Yo las estoy leyendo comprimidas, no estoy mirando desde el chat de quien viene, pero esta es una primera pregunta. Entiendo que está dirigida a Judith. Otro grupo de preguntas tienen que ver más orientadas a otros sectores de la población que han sido estudiados, o sería de interés estudiar la exposición en mercurio. También se plantea el tema del mercurio en los dentistas como exposición, evaluar el grado de exposición del mercurio en los dentistas, y el tema de las amalgamas y la reposición de las amalgamas. Vamos por ahí, a ver si de a 2 preguntas para no ocupar todo el tiempo planteando todas. Judith, la primera entiendo que es para ti. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas. Más allá de todas las actuaciones que se han hecho sobre la empresa, el 2025 es el último plazo, es el compromiso a nivel país que se tiene a nivel global, y es donde no podemos incumplir. Con la industria se ha hecho un control de todas las diversas emisiones que tienen. Afortunadamente, el depósito de residuos en terrinas al que Bacheta se refería
se han ido disminuyendo la peligrosidad de esos residuos, y esos residuos se han trasladado a la celda de la Cámara de Industria de una forma segura. Sobre los productos a los que se refería Bacheta, el control de los productos, obviamente el mercurio no puede llegar en trazas a los productos. Todo eso pasa a los residuos sólidos que se fueron almacenando y tratando. Y bueno, hay diversos estudios para la disminución de la peligrosidad de los residuos. Asimismo, durante lo que ha presentado la empresa en la autorización ambiental especial, hay todo un proyecto que se refiere al desmantelamiento, que es un proyecto en sí, que hay muchas actividades que se pueden prever y otras que se van desarrollando sobre la marcha, pero es una operativa muy complicada, muy compleja, porque hay diversa cantidad de residuos y operativas para realizar. En el 2015 se hizo un taller con unos expertos españoles que vinieron efectivamente de las industrias clorosoda con electrodos de mercurio que se estaban desmantelando en la Unión Europea. Este experto español vino a explicar todo el proceso que requiere el desmantelamiento. A ese taller también asistieron integrantes de las intendencias de Montevideo y de San José, y hubo realmente un intercambio de experiencias muy importante, y de las cuales todos hemos tomado frutos y podido aplicar en el país. Gracias. Gracias, Judith. Darío, te repito algunas de las preguntas que están planteadas, que creo que sos tú quien podría hacer un comentario. Bueno. Sobre el tema de la exposición a mercurio de los dentistas, si resulta significante la contaminación por exposición laboral, si sería un grupo de riesgo, si se evaluó la exposición de mercurio en trabajadores de este sector industrial, entiendo que se refiere a la planta de producción de cloro, y sobre las embarazadas, un detalle sobre el estudio que se hizo en las embarazadas, si fue en Montevideo o a nivel nacional, y si fue en Montevideo, en qué zonas se realizó. Bien, dentro de las poblaciones vulnerables, además de las mujeres embarazadas y los recién nacidos y los niños, evidentemente tenemos que tener en cuenta todos los trabajadores expuestos. De hecho, yo en los antecedentes de la producción que ha habido de conocimiento a nivel nacional, hubo varios estudios que se hicieron a nivel laboral. Hubo estudios en ayudantes de odontología y en odontólogos en las décadas del 90 y principios del 2000. Hay estudios a nivel internacional también que hablan de la exposición y la comprobación de contaminación de las personas que manipulan mercurio para las amalgamas y demás. Por supuesto que los trabajadores expuestos, como pueden ser los trabajadores de una empresa como EFICE, también son estudiados. Lo que les puedo sí decir, porque sé que algunos trabajadores de la empresa han sido controlados en la unidad de toxicología ambiental laboral del departamento de toxicología. Muchos han venido a mutus propio y otros han sido enviados por la propia empresa para control. O sea, el estudio de las personas expuestas laboralmente es importante para controlar justamente si los niveles que se encuentran son de riesgo para la salud. La otra pregunta era sobre el estudio de mercurio, si fue a nivel de Montevideo o a nivel nacional. Se hizo a nivel de todo el país. En los centros hospitalarios que tenían maternidad, que dependían de ACE. Esa fue la población estudiada y se hizo a nivel nacional.
con un muestreo que se hizo aleatorio y se hizo en forma representativa de cada población de cada departamento y de los usuarios de ACE, por supuesto. Y no sé qué otra pregunta. Hay otra muy específica, que entiendo también es para ti, muy específica, muy concreta. ¿A partir de qué valor de mercurio en pelo recomendaban a la embarazada tener un seguimiento posterior? ¿Requeriría seguimiento un valor de 1.18 microgramos de mercurio por gramo de pelo o alguna consulta con especialista? No, el valor de referencia que nosotros tomamos fueron valores de seguridad, los menores encontrados a nivel internacional, y los valores hasta 2 microgramos por kilo de pelo eran considerados por debajo del valor de referencia. Las mamás que tuvieron por encima, que fueron 2, esas sí, se les hizo un nuevo control, se les hizo un nuevo estudio. Las que dieron por debajo no se controlaban. Hay que tener en cuenta que los valores de referencia son eso, justamente un valor que tiene como cometido tener un valor precautorio para que no haya efecto sobre la salud de las personas. Entonces, de alguna manera, esos valores que tomamos fueron los menores que encontramos a nivel internacional y los adoptamos para nuestro trabajo. Bien. Hay una pregunta que no tengo claro para quién podría ser, pero la corresponde hacerla, que refiere a la remoción de una amalgama. Ayuda a que no siga migrando en la pieza dental, pero lo que ya migró, ¿no habría forma de quitarlo a menos que se extraiga la pieza? Yo no sé si Marisabel o Sí. Darío, no sé si tenemos la expertise en este tema. Yo no soy dentista, pero sí he visto lo que ha ocurrido en algunos dientes a través de dentistas que han trabajado en este tema específicamente. Lo que yo podría decir que cuando hay una remoción de la amalgama es bastante... ¿por qué? Porque al poner la amalgama se tiene que cavar mucho más el diente que a las alternativas que hay. ¿tá? O sea que ya hay una alteración en el diente mayor que otra sustancia. Al removerlo no tienen por qué sacarlo, tampoco migra, o sea, una vez que se saca todo, se sale, o sea, no tiene por qué migrar. Ahora es una cavidad bastante grande si se compara con otras sustancias, es lo que puedo agregar. Por eso, una de las razones también para al no uso de la amalgama dental es que hay una remoción mayor del diente que otras sustancias. Al usar otras sustancias, quiero decir, ¿no? Aquí hay otra pregunta, ya yo diría estamos pasados de tiempo, haría una más, si están de acuerdo, porque habíamos acordado que en función de la presión que tenemos futbolística, no pasamos de 7:30, ya son 8 menos 20 pasadas. Dice Darío, no me quedó claro si se confirmó que los trabajadores de FICE que fueron a toxicología, su nivel de exposición estaba por encima del permitido o no. ¿Podrías explicar un poco más? Y otra más que me quedaba era dirigida a Víctor Baqueta. ¿Hay data más reciente de la década del 90? Esas dos creo que son las que nos quedan para ir cerrando. Bueno, con respecto a lo que yo comenté de FICE, yo no dije valores porque no los puedo recordar de memoria. Lo que sí les puedo decir es que funcionarios de la empresa de FICE han sido controlados en el departamento de toxicología, algunos porque consultaron, porque bueno, saben que hay una exposición en su actividad laboral,
y algunos otros fueron enviados a control por la misma empresa en alguna eventualidad. No recuerdo los valores, no podría decírselos, pero lo que sí puedo decir que, bueno, como expuestos laborales hemos tenido consultas así como también hemos tenido consultas de expuestos a mercurio en los laboratorios, en otros lugares, también por una cuestión laboral. Digo, yo nombré esto porque, bueno, evidentemente son trabajadores de una empresa que se nombró en el evento y que me parece que era de interés saber que sí, que hay, que los trabajadores se controlan. No te puedo decir valores. Bien, gracias, Darío. Víctor, para Sí. vos la última, no sé si tomaste nota. Sí. Bien. Registro, además del 90, es todo lo que yo informaba sobre las importaciones anuales de mercurio hasta el año pasado. O sea, si bien es cierto que el convenio de Minamata pone como plazo final el 2025 para el cierre definitivo de las industrias de producción con mercurio, el caso de FICE es porque es una planta antigua que además está eliminando cada vez más desechos y por eso se ve la creciente importación de mercurio justamente por la ineficiencia de la planta. Entonces acá es un problema de responsabilidad política de la empresa y de los gobiernos, de cuanto antes determinar que esta planta no siga emitiendo. Y además no hay razones. No hay razones económicas, no hay razones tecnológicas. Tenemos una producción de cloro sin mercurio ya en el país. Ese proyecto gigantesco que elaboró FICE de una inversión de 300 millones de dólares no es necesario para la reconversión. La instalación de una planta nueva de producción de cloro con capacidad para abastecer el Uruguay sin mercurio es una inversión del orden de los 10-12 millones de dólares. Y eso lo sabemos por el costo de la empresa que ya está instalada. Entonces, ese proyecto de 300 millones de dólares para nosotros es un invento que elabora la empresa para justificar que sigue buscando financiamiento, que es un proyecto extraordinario, que es la mayor inversión de la industria nacional, pero esos son pretextos para seguir dilatando el cierre de esa planta vetusta que está contaminando de manera creciente el país y seguir obteniendo las ganancias que naturalmente esa industria, porque esta empresa tiene además prácticas de carácter monopólico. Entonces acá hay un problema de un negocio, de una empresa que está prolongando la vida de una industria contaminante sin necesidades para el país, sin necesidades económicas y sin necesidades políticas. Bien, gracias Víctor por tu respuesta. Si les parece, vista la hora, damos por cerrado el webinar. Les agradecemos la participación a todos. Creemos que en el ciclo hemos dado la posibilidad de traer al lugar la voz de las instituciones gubernamentales, la voz de la sociedad civil y la voz del sector del ámbito del conocimiento en algunos temas que son sustantivos dentro de la realidad nacional y de los compromisos hacia la agenda internacional. Y bueno, creemos que este tipo de ciclos, por lo que nos han venido comentando, resultan de interés y bueno, compartiremos los videos como ya les dijimos, las presentaciones van a estar disponibles y esperamos poder encontrarnos en un nuevo ciclo en la medida que podamos planteárnoslo y compartir con ustedes esa posibilidad. Gracias a todos, gracias a los 4 expositores y a todos ustedes a quedarse, que la verdad, pasados la hora, se han quedado muchos de los que estuvieron hoy desde las 18 horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, que pasen bien.
Chao. Chao. Muchas gracias. Gracias.